joven. Juana Jugán, hoy te cantamos. Amas al pobre, a los ancianos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Señor Jesús, gracias por reunirnos en este espacio de fe y esperanza. Te pedimos que acompañes a cada persona que escuche este episodio, que la vida de nuestra fundadora y el testimonio de las hermanitas de los pobres siga inspirando corazones dispuestos a servir con humildad, amor y entrega. Amén. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Hermanitas por Vocación, que hoy lo titulamos El rostro interior de Santa Juana Jugán. Yo soy la hermanita Sor Carmen María y hoy exploraremos la fisionomía espiritual de Santa Juana Jugán, su rostro interior, el perfil moral y divino que reflejaba en su vida. Pero para ello vamos a recordar un poco un breve dato biográfico. Ella nació en Cancale, en Francia, en 1792, vivió la Revolución Francesa y fundó la Congregación de las Hermanitas de los Pobres en 1839 y fue canonizada por Benedicto XVI en el 2009. Dentro de su contexto histórico y su formación interior, tenemos que decir que su infancia fue vivida en la pobreza y en una persecución religiosa. Eso fue en tiempos de la Revolución. Y su madre, sin embargo, le inculcó la fe en secreto. Desde niña, interiorizó la soledad de cuidar el ganado cerca del mar, un tiempo que alimentó su unión con Cristo en silencio y en humildad. Todo esto marcó los rasgos fundamentales de la fisonomía espiritual de nuestra madre. Por ejemplo, Cristo fue el centro de su vida, imitó su pobreza, su humildad, fue devota del Sagrado Corazón de Jesús, de la Eucaristía y de la Palabra de Dios. Además, vivió la pobreza interior, la pobreza de espíritu y la absoluta confianza en la divina providencia, sin temor a la necesidad y al abandono. Una devoción mariana marcada para ella, y ella decía que venir al corazón de María era venir a Jesús. Su santidad crecía a través de la sencillez y de la compasión. Y por último, la hospitalidad universal, una experiencia concreta del Evangelio vista como un cuarto voto en su congregación de servicio humilde a los ancianos pobres. Pues todo esto ha marcado unos episodios claves en la vida de nuestra madre que iluminan su fisionomía espiritual. La primera, a los 47 años, encuentra a una anciana ciega en la calle y esta caricia espontánea al pobre fue el inicio de su obra fundadora, en 1839. Y segundo, acepta ser despojada de la autoridad que tenía como fundadora. Vive en el anonimato y en el silencio durante 27 años sin reclamaciones y con confianza totalmente en Dios. Para poder comprender todo esto, tenemos con nosotros a una hermanita de los pobres que está en Madrid, en España, y a quien tendremos el gusto de entrevistar. Con nosotras está la Madre María de la Pasión. Ella es de origen francés, pero tiene a su cargo el noviciado de Los Molinos en España, lugar donde se forman las hermanitas de los pobres de este país. Pero otro día hablaremos de la formación de una hermanita de los pobres. Hoy vamos a dar a conocer el rostro interior de Santa Juana Jugán. Buen día, Mamer, ¿cómo está usted? Buenos días, Mamer, muy bien. Qué bueno, qué gusto de tenerla con nosotros. Espero que en España todavía estén en el verano, en el caluroso verano español. Volvimos a lo normal, menos mal. Ah, qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho. Bueno, madre, qué gusto de tenerla con nosotras en este día y que pueda compartir con nosotras como decíamos antes, este rostro espiritual de Santa Juana Jugán que tanto nosotras como hermanitas amamos, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría preguntarle, ¿cómo describiría usted esta figura interior que marcó toda su vida? Pienso que antes de todo, primero nuestra madre es una enamorada del Señor, una que quería tanto, tanto al Señor, y eso desde su juventud. Joven, adolescente, aprendió a contemplar al Señor con la naturaleza, en el campo, con el mar. Una naturaleza que la ayudó a abrirse a algo de más grande
algo que la supera, y así encontró al Señor. Así que primero, de todas esas contemplaciones, aunque si después en el tiempo no se limita, ¿no? A eso y encuentra al Señor en el sagrario, podemos ver que del Señor se queda con su humildad, su mansedumbre, que es tan importante para nosotras hermanitas, que nos define, lo esperamos. Y gracias a esta humildad pudo entregarse con sencillez a los ancianos, en la alegría del servicio. Sabemos que nuestra madre tenía un temperamento fuerte, orgulloso, típico de esas mujeres de parte de Francia, pero a pesar de esto, se dejó plasmar en las manos del Señor para que al final de su vida las otras hermanitas decían de ella que parecía que la humildad era el fondo de su ser. Otro punto importante de nuestra madre es la pobreza espiritual, ¿no? Nada posee, no se cree en nada, toda su confianza está en Dios, espera todo del Señor. Ella misma se define como una pobre, en medio de pobres, ¿no? Y vemos a través de los años que se dejó despojar de todo lo que tenía, de material, como su ropa, su cama, por la que era anciana, pero también, y más difícil, el reconocimiento de las otras, su fama, sus fuerzas, su vista. Poco a poco lo entrega todo al Señor por amor al Señor, porque ve que el Señor lo es todo. Cuántas novicias testimoniaron después que les decían, sed muy pequeñas, solo los pequeños agradan a Dios. Esta pequeña que por nosotros hermanitas es tan querida. Y también otro elemento es este misterio de la solidaridad que nos ha legado, ¿no? De ver al Señor en los pobres, este deseo de manifestar la bondad, la ternura de Dios a los pequeños, que por nosotros somos ancianos. Así que son los tres puntos que os dejo: espíritu evangélico, la mansedumbre, la humildad, la pobreza espiritual y la hospitalidad. Es un rostro espiritual muy hermoso, ¿no? Y nosotras como hermanitas que deseamos vivir, ¿no? E imitar a Juana Jugán en esa fisionomía espiritual. De verdad es todo un reto, pero al mismo tiempo es algo que es muy hermoso, ¿no es cierto? Y que es algo que lo puede vivir todo el mundo, ¿no es cierto? Desde sus lugares, desde sus familias, de sus trabajos, ¿no? Es algo que invitarnos a descubrir el rostro de Dios en los hermanos es algo que verdaderamente nos hace feliz y nos hace realmente poder ser, pues eso, verdaderos testigos de Cristo ahí donde el Señor nos pide, ¿no es cierto? ¿Y cómo se manifestaba esa espiritualidad que usted nos ha dicho en lo cotidiano de su vida? Lo que sabemos de ella es lo que hemos podido ver de ella, ¿no? Tuvo años de entrega total, generosa. Pensamos cuando era colectora y tenía que recorrer tantos kilómetros cada día, así que con mucha acción, pero aunque sí era muy activa, en ningún momento dejó la oración. Así que primero este tiempo, ¿no? Estaba agarrada al Señor, tenía el rosario, la vemos representada con el rosario en la mano, caminando, yendo hacia la gente, pero con este rosario en la mano. También vemos que era un alma ajustada a la voluntad de Dios. Hasta 47 años sabe que el Señor la quiere por él, pero no sabe cómo y qué espera, qué quieres de mí, ¿no? Podemos pensar como cuando somos jóvenes, tenemos un ardor, un deseo de dar todo y tuvo que esperar, vivir día tras día sin ver claramente lo que el Señor esperaba de él, y él tuvo esa paciencia, ¿no? Hasta 47 años. Después es otra etapa cuando empieza a fundar y ahí entra una acción muy generosa y ahí también ve la necesidad y se pone en marcha. Algunos años más, 1852, está retirada. Ahí no pasa del todo a nada. O sea, un retiro de tantos años sin encontrar a nadie o tantas pocas personas. Así vemos que
pasa del uno al otro, a estas etapas de su vida, leyendo los signos del Señor. Si tú no me lo pides, aquí estoy. Ahora que nos pasamos al contrario, aquí estoy. Porque sabía leer, reconocer esta providencia, esta voluntad del Señor, ¿no? Otro punto es que la hemos visto, o las hermanitas, los ministros lo veían con su actitud en la colecta, ¿no? Siendo pobre entre los pobres, ¿no? Se definía como una pobre más. Y usted ahora que nos hablaba de la colecta y hablamos de la providencia, ¿para ella qué fue? ¿Una confianza ciega o una elección espiritual? Para mí esta confianza incondicional en la providencia es una consecuencia directa de su pobreza espiritual. Ella se definía como un cero, pero no hay que entenderlo como baja estima. Es más bien que había encontrado a su creador. Estaba en tan unión con el Señor que no es que se abandonaba en nada. Ella se abandonó en las manos del Señor, porque sabía que Él era todo. Él era su todo, ¿no? Así que podía vivir esa confianza, esa convivencia, porque el Señor estaba. Y así se dará cuenta que tantas cosas se abrían en poco tiempo, acudían a más ancianos. Y también de esta convivencia, de esta confianza, sale también la alegría y la alabanza. Y ojo, hablamos de su alegría, era la alegría que el Señor lo hacía todo. Y darse cuenta que el Señor pasa, que su reino se extiende, eso era su fuente de alegría, ¿no? Su alabanza, que Él lo hace todo. Verdaderamente hoy día que la gente o los jóvenes igual no buscan tanto la eficacia, tenerlo todo ya rápido, ¿no? Juana Jugán es un ejemplo de esa confianza en el Señor, ¿no? Cuando Dios quiere, como Dios quiere y lo que Él quiere, ¿no? Entonces, pienso Juana Jugán hoy día, en esta época, nos da ese testimonio, ¿no? De creer en Dios, de hacer su voluntad, porque es lo que nos va a hacer felices, ¿no? Como nos gustaría, ¿no? Que hoy los jóvenes sobre todo, ¿no? Porque esto está dirigido mucho a los jóvenes, ¿no? Puedan creer, ¿no? Que el Señor está ahí con ellos y que si hacen su voluntad van a poder vivir esa alegría que vivió Juana Jugán, van a poder vivir esa confianza en la providencia como lo vivió ella y van a poder esperarlo todo de Dios como ella lo vivió, ¿no? Es de verdad que la vida de nuestra madre es un ejemplo que podemos seguir hoy y que se puede vivir, ¿no? En el día a día. Pero yo le pregunto también ahora, ¿no? Hablando de la vida espiritual de nuestra madre, ¿no? Usted nos mencionaba de que pues oraba mucho. Y la Virgen María, ¿qué lugar tenía la Virgen María en su vida interior? Sabemos que la Virgen era presente desde su infancia, su vida espiritual. Leemos, ¿no? Que desde su niñez acompañaba a su madre para implorar a la Virgen de proteger, para que los hombres que estaban en el mar volvieran, que nace con San Juan Eudes a la escuela francesa, a la escuela espiritual francesa, y ahí María está presente. Se habla del corazón de Jesús en el día. Ya vemos que con sus 20 años, poco más, María está presente. O sea, María va a educar su corazón y de esa educación después nuestra madre va a educar a las hermanitas, a las primeras hermanitas. Es algo que va a transmitir a la primera generación. Vemos que los primeros años de esta primera comunidad de hermanitas, los testimonios que un día, cuando faltaba ropa, tuvo la idea de elevar un altar a la Virgen y de suplicar a María, ¿no? Madre, ved nuestro desamparo, carecemos de ropa para cambiar a nuestros hijos. Así que esta confianza también sencilla de pedir a la Virgen, a la Madre, ropa a sus hijos. También tenemos el detalle que nuestra madre eligió el nombre de religión de Sor María de la Cruz. Para llevar el nombre que era importante en su vida espiritual. Otro detalle es que
La fecha de la Inmaculada del 8 de diciembre, desde el inicio de la congregación, es una fecha importante. Es cuando las primeras hacen el voto de obediencia, cuando ponen orden a hacer los votos perpetuos. Ya hemos dicho, ¿no? que teníamos a Dios en la mano durante las colectas y que decía a menudo las iglesias, por la de María iremos a París. Vamos a terminar con sus últimas frases antes de morir. Empieza y termina con la Virgen. Oh María, vos sabéis que sois mi madre, no me abandonéis. Y termina sus últimas palabras con, oh María, mi buena madre, venid a mí, vos sabéis que os amo y que tengo grandes deseos de veros. Así que tantas pruebas, tantos detalles que nos enseñan que la Virgen estaba cerca de ella. Bueno, y ahora nos podría compartir alguna anécdota o testimonio que revele su fisionomía espiritual, su rostro espiritual. Sí, no, tenemos testimonios, ¿no? Tenemos anécdotas de su vida que justo que nos dejan ver, ¿no? Esta fisionomía espiritual. Respecto a la humildad, tenemos acontecimientos en la colecta, el día que fue a visitar a un señor porque sus pobres tenían hambre y el señor viéndola le dio una moneda. Y ella de contestar, esto es para mí, ahora deme para los pobres. Qué respuesta, ¿no? ¿Quién respondería eso con tanta paz y casi ofreciendo su otra mejilla, ¿no? Otro testimonio sobre el abandono. Sabemos que en 1843 las ancianas están demasiado en casa y tienen que cambiar de casa y llegan a la casa de la Croix, una casa grande y los benefactores tuvieron que ayudar bastante, ¿no? Para comprar esta casa. En cuanto llegan, el mismo día llegan 6 nuevas ancianas y ahí los benefactores se asustan diciéndole, pero ya hemos hecho demasiado. Y dijeron a Ronald Reagan, si el número de los ancianos sigue aumentando, vas a tener que hacerlo sola, que costear su alimentación y su mantenimiento sola. Y que era un desafío por Juana Rubén, porque ella podía ayudar a tantos ancianos gracias a los benefactores, y ahora los benefactores la dejan que hacer, ¿no? ¿Cómo dar de comer a todos? Y otra vez, ¿no? Paciencia, abandono. Y la respuesta de nuestra madre, si Dios está con nosotros, eso sea, o sea, quizá tal persona ya no me ayudará, pero otros van a llegar, ¿no? Otras personas van a cuidar o me ayudarán a cuidar a estos ancianos. Vemos justo su abandono delante de algunas reacciones que no la ayudarán. También podemos ver su respeto a los ancianos. Leímos el testimonio que un día encontró un anciano tan sucio o de aspecto poco agradable, no quería que los otros ancianos ya en casa lo vieran. Así que empezó por lavarlo, para ponerlo guapo, presentable. Y se tuvo esta delicadeza, este detalle, y después, solamente después, lo presentó a los otros ancianos. Es un detalle que no podemos olvidar, ¿no? De pensar en el respeto del anciano para que lo presente bien. Y de verdad que uno puede conocer más la vida de nuestra madre porque hay muchas anécdotas, ¿no? De cómo vivió ella, ¿no? Y de su testimonio. Yo creo, les invito, ¿no? A los que nos oyen que se acerquen donde las hermanitas y que les digan una historia de nuestra Santa Madre para que la conozcan mejor y para que vean, ¿no? Cómo vivió realmente, pues, todas esas anécdotas que usted nos dice, ¿no? Su caridad a la hora de servir a los ancianos y hay cuántas veces la negaron, ¿no? Una colecta, ¿no es cierto? Y cómo ella también supo cambiar el corazón de los bienhechores con su humildad, ¿no? Entonces les invito, ¿no? A que puedan conocer su vida, ¿no? Hacer que sea un hogar de las hermanitas y que les den una vida de nuestra madre para que puedan profundizarla más y conocerla mejor. Bueno, ya para ir terminando, ¿cómo nos invita ella hoy a vivir su espiritualidad? Porque pues de eso se trata, ¿no? No se trata de que
bueno, vivió ella su vida, la admiramos, la tenemos como santa, pero ¿cómo podemos nosotros ahora imitar? Primero reconocer al Señor en nuestros hermanos, en los pobres, servir al Señor en los ancianos, y eso implica muchas consecuencias sobre el respeto de la vida, sobre quién es el anciano hoy, qué respeto tengo que darle hoy. También abandonar la providencia detrás, aprender a hacer actos de fe delante de todos los acontecimientos que nos tocan día a día, ¿no? Reconocer esa presencia del Señor en nuestro día a día, en esta persona que me está hablando. Y si nuestra madre supo hacer cosas tan inmensas, tan grandes, pensar que lo empezó con cosas pequeñas. Y lo que a nosotros nos toca es justo vivir de esta fe con actos de fe pequeños en el cotidiano. Si el Señor me pide algo, Él me dará la gracia. Si sé pedir esa gracia, ¿no? Pero pedir esta mirada de fe en lo que estoy viviendo, que estoy en el trabajo, estudiando, lo que sea en familia. Pero el Señor está en medio de nosotros, ¿no? Tenemos esta gracia de reconocer la humildad, seguro. Saber que en mi pequeñez, en todos mis límites, el Señor está y Él me da todas las gracias que necesito para cumplir su voluntad. Así que no asustarme cuando veo mis límites, pero es el momento de empezar a mirar al Señor y pedir su gracia. Pero primero, justo, ¿no? Reconocer que Él lo ve todo y que poco importa si yo tengo mis límites. Bueno, es una invitación también, ¿no? A todos los que nos escuchan, ¿no? Y también los jóvenes, ¿no? Que nos escuchen, ¿no? De que hoy, como en tiempos de Juana Jugán, podemos vivir la humildad, ¿no? Un día la humildad es como algo peyorativo, ¿no? Como algo que no, como no bueno, ¿no? Sin embargo, sentirse pequeños delante de Dios y de los demás, pues es una gracia muy grande, ¿no? Que nos ayuda a vivir en medio de este mundo que tiene tantas dificultades, ¿no? Y es una invitación también, ¿no? A vivir la espiritualidad, ¿no? Necesitamos de Dios, necesitamos orar, necesitamos estar unidos a Dios, ¿no? Para que en nuestro cotidiano vivir podamos descubrir en el otro al mismo Jesús. Por ejemplo, nosotras como hermanitas, ¿no? Que decimos el pobre es nuestro Señor, el anciano representa a Jesús, en sus compañeros de trabajo, de universidad, en sus familias, puedan descubrir que Cristo está en el otro. Y cuando nosotros vemos a Jesús en el otro, nuestras maneras de hacer, de pensar, de relacionarnos son bien diferentes, ¿no? Y creo que sería una manera de poder cambiar poco a poco ese mundo donde hay tanta violencia, tantas dificultades, ¿no? Entonces, si tenemos fe y podemos descubrir a Jesús en el otro, yo creo que nuestras maneras cambiarían mucho, ¿no? Y este mundo sería muy diferente a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Bueno, ha sido muy grato hablar con usted, compartir este tiempo. Yo creo que para nosotras hablar de nuestra Santa Madre no es difícil, es algo que nos gusta, el tiempo es limitado, pero volveremos a tocar los temas de Santa Juana Jugán más para que los que nos escuchan, ¿no? Puedan, como ella, intentar, ¿no? Poder vivir un poco esas virtudes cristianas que nos ayudan tanto en nuestro cotidiano vivir. Madre, muchas gracias. Qué bueno que estuvo con nosotras. Gracias por su atención y esperamos que todos juntos vamos a crecer, ¿no? Que el Señor con nuestras virtudes, que nosotras son tan queridas, ¿no? Muchas gracias, Madre. Y gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que la vida de Santa Juana Jugán pueda iluminar nuestras vidas y podamos imitarle en sus virtudes para ser mejores cristianos. Si te gustó este episodio, te invito a seguir el podcast, a poder compartirlo, a suscribirte en nuestro canal de YouTube o a escribirme en las redes sociales con tus ideas. Nos vemos en 15 días con otro tema que seguro te gustará y te hará reflexionar. Yo soy Sor Carmen María y esto fue Hermanitas por Vocación. Te dejo con una recomendación espiritual. Meditar una cita de Santa Juana Jugán, solo una. El pobre es nuestro Señor. Hasta pronto. Hermanita.